amigos, estamos aquí con Gerson Montiel, un invitado que ya muchos que siguen la página lo conocen, y ya habíamos anunciado sobre un tema que íbamos a tocar en esta tarde, que es sobre pecados sexuales. Así que, Gerson, ¿qué tal? Buenas. Que Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Aquí todo bien y con un gusto poder contactarme con vos y poder hablar sobre este tema que he visto en tus redes sociales, en tu página que manejas, que has venido tocando ya de un tiempo a esta parte, hablando sobre la sexualidad, sobre la pornografía, sobre el adulterio. Y creo que me llamó mucho la atención en ese sentido porque es algo que realmente está atacando el día de hoy, no solamente dentro del círculo de afuera de la iglesia, sino que dentro de la misma iglesia también tenemos muchos jóvenes o adultos e incluso pastores, como hablabas también en algunos comentarios, que están dentro de este círculo que le está afectando y son adictos, ¿no? Sí, de verdad que es un tema bastante delicado, es un tema que, bueno, el Señor me ha permitido poder desarrollar, poder hablar. No es fácil, ya que por una parte a veces recibo muchos ataques, ya que es un tema que no se suele hablar. No digo que no se hable, no digo que no se toquen estos temas, que no hayan iglesias, organizaciones en la parte cristiana que hablen estos temas. No digo que en la consejería no se tomen esto, que no lleguen personas a recibir consejos, etcétera, etcétera. Pero sí es un tema que he visto la preocupación y la urgencia de hablar, ya que son muchas las personas que detrás de las redes sociales, detrás y fuera de la iglesia, hay otra vida, hay luchas, hay batallas, y es imperante eso, pues, y he visto esa gran necesidad, pues. Exactamente. Y bueno, y por eso el de la llamada, por eso el de esta conversación que vamos a tener, que esperamos que el Señor pueda ayudarnos y también pueda ayudar a las personas que están del otro lado de la pantalla. Pero, Gerson, antes de meternos de lleno al tema, me gustaría que puedas darnos una pequeña presentación de vos para las personas que no te conocen, tu nombre completo, de qué ciudad sos, de qué país sos, dónde vivís, trabajás, tenés hijos, estás casado, etcétera, ¿no? Una pequeña presentación tuya. Bueno, un poco de mi vida. Bueno, mi nombre es Gerson Montiel. Bueno, por la gracia de Dios me ha permitido poder predicar su palabra. Bueno, soy de la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia, en el país Venezuela. Estoy casado con la maravillosa y mi esposa Mayelín Montiel. Y bueno, todos por los momentos no tenemos hijos, pero estamos en proceso de eso, estamos residentes acá como migrantes acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y bueno, confiando en el Señor que los tiempos y las circunstancias en Venezuela pronto cambien. Exactamente, como millones de venezolanos se encuentran hoy fuera de su Sí. país, ¿no? Por esta crisis que está sucediendo, que también está en mi corazón poder conversar en alguna oportunidad sobre la iglesia y el socialismo, la iglesia y el comunismo, o cómo debe hacer la iglesia frente a todos estos regímenes que se está apoderando de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, eso ya sería quizás para conversar en otra ocasión. Pero Gerson, ahora hablando precisamente de este tema, ¿por qué vos crees que es conveniente y es importante tocar este tema, por ejemplo, de la masturbación, de la pornografía, de las infidelidades? ¿Por qué es importante aquello? Bueno, yo creo que es muy importante porque primeramente la Escritura habla de estas cosas. Por ejemplo, obviamente no se va a encontrar un texto explícito que diga por ejemplo, un texto que diga, no te masturbarás, como de repente aparece en la Biblia, no matarás. Pero David habla acerca de que la iglesia experimentó y el creyente individual experimentó inmoralidades sexuales, alteraciones sexuales, etcétera, etcétera. Vemos una iglesia en Corintios como un creyente de la iglesia de Corintios. En el capítulo 5 de Corintios, Pablo trata un caso muy fuerte. Vemos cuando Pablo le dice a la iglesia que tenía que corregir y tenía que de alguna manera traer disciplina a un hombre que tenía sexo regularmente con su madrastra. Entonces, vemos la importancia de que si la Escritura habla estas cosas en muy diversos pasajes, en diversas cartas paulinas, es importante hablar esto a la iglesia, que la iglesia se eduque, que la iglesia sepa enfrentar, y más con la creciente tecnología, sepa enfrentar luchas personales y privadas que el creyente sostiene con estos temas.
Ya has tocado esa parte, ¿no? Donde Pablo exhorta a esa iglesia de esa inmoralidad sexual que estaba teniendo este joven con la esposa de su padre. Entonces, se me viene a la mente una pregunta: ¿cuán practicado es este pecado dentro del círculo cristiano? Sí, sí, de verdad que es bastante practicado. La práctica de verdad que sucede no solamente en el campo de la iglesia, sino aún abarca a los pastores, abarca a los músicos de la iglesia, abarca a los líderes en cualquier departamento que esté sirviendo en la iglesia, porque el tema de la inmoralidad sexual o de la pornografía está disponible para todas las personas. Es un acceso directo a través del teléfono, a través del celular, a través de la computadora, etcétera, etcétera, desde el trabajo. Y esto es bastante practicado. Hay estadísticas que son alarmantes en algunos sitios web de algunos pastores, como por ejemplo el pastor Tim Challies, el pastor Albert Moller, el pastor John Piper, que a veces colocan o comparten estadísticas dentro de sus artículos. Y esto es practicado en mucha juventud más que todo. En mucha juventud, desde la comunidad reformada, desde hermanos pentecostales, desde hermanos bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Porque eso está disponible para todas las personas. Eso se muestra como una tentación fácil para llegar. Y mucha gente lo practica, mucha gente lo practica. Yo fui uno de esas personas que practicó eso y a la vez predicaba. Y de verdad que eso es algo bastante delicado y es algo que con urgencia se tiene que hablar. Se tiene que crear programas para que se ayude a personas que muchas veces nosotros lo vemos sentado en la iglesia, pero están sosteniendo una lucha. A veces vemos incluso pastores que arman médica, arman enseñanza, pero cuando llegan a su oficina, caen directamente en la pornografía, porque es fácil aparecer una ventanilla de eso. Exactamente, ¿no? Y como bien lo mencionabas vos, estamos al alcance de nuestra mano prácticamente está el tema de la pornografía, porque yo le decía a los jóvenes, tú tenés en tu mano un celular que con un clic podés estar leyendo un buen artículo, como también podés estar viendo pornografía, y que eso obviamente la pornografía no se va a quedar simplemente en ver mujeres o hombres desnudos, sino que también eso te va a llevar a la masturbación, ¿no? Entonces es como una bola de nieve que va a ir creciendo, creciendo y creciendo, y que al final, si estamos hablando ya de hombres casados, lo más probable es que lleve a la infidelidad, no solamente infidelidad virtual, sino que ya una infidelidad de manera literal. Entonces, ¿no crees, a tu punto de vista, que no se está hablando lo suficiente dentro de las iglesias, quizás como un tema tabú esto de acá, o debe ser un llamado de atención hacia a muchos pastores de poder hablarlo de frente en la congregación? Porque si bien hemos visto que en las escrituras hay ejemplos de inmoralidades sexuales, y si están en las escrituras se tendría que predicar. Sí, sí, por ejemplo, vemos en la segunda carta de Pablo, el capítulo 2, verso 22, donde Pablo, en el contexto de que le está hablando acerca de la falsa doctrina, acerca de los falsos maestros que entran en la iglesia, pareciera que Pablo interrumpiera su discurso en lo que está escribiéndole a Timoteo y dice, pero huye de las pasiones juveniles. En otra versión dice, huye de las pasiones de tu edad o de las tentaciones de tu edad. Entonces, vemos claramente donde el pecado está al alcance de la persona. Veo que esto se habla con poca frecuencia. Veo que esto se conversa con poca frecuencia. Y de verdad que esto es bastante delicado. Yo he llamado la atención a algunos pastores de manera humilde, diciéndole a los pastores que puedan hablar estas cosas, que es urgente hablar estas cosas, porque hay mucha gente que está sufriendo detrás de sus redes sociales, en su vida privada, etcétera, etcétera. Y yo creo que incluso hay estadísticas que dicen que de mil pastores entrevistados, solamente el 9% tienen programas de ayuda espiritual, tienen programas de ayuda psicológica y tienen programas para tratar estas cosas. ¿Qué peligro, por ejemplo, podríamos encontrar en seguir este camino, o no, o qué consecuencias se podría tener al seguir este camino, tanto para solteros como para personas casadas, ¿no? Porque si bien es cierto, todo esto abarca, independientemente si es soltero, si es casado, los agarra por igual, ¿no? Sí, sí, incluso las consecuencias son catastróficas. Por ejemplo, en el caso de un joven soltero o de una joven soltera,
lo va a llevar directamente a lo que es la fornicación. En el caso del matrimonio, lo va a llevar directamente al adulterio. Hay que entender que la pornografía, de alguna manera, es el comienzo o el pináculo. Es el comienzo, el abrebocas, el pasapalo para entrar a diversas áreas sexuales, para explorar diversas inmoralidades sexuales. Entonces, las consecuencias son catastróficas. Yo recibo mensajes a diario de personas solteras que batallan directamente con la pornografía, con la masturbación, personas aún casadas. Recibo mensajes más que todo de mujeres diciendo que han descubierto sus maridos en la pornografía y a veces no saben manejar la situación. A veces optan de una vez por el divorcio. Yo les digo, vamos a esperar un momento, vamos a evaluar la situación, vamos a buscar la ayuda espiritual, la ayuda en la oración, la ayuda en la palabra y la ayuda en la consejería bíblica, que es importante. Entonces, las consecuencias son bastante alarmantes, son bastante catastróficas. Eso puede llevar a diversas áreas peores, como casos de bestialismo, casos de pedofilia, la perspectiva, como la pornografía daña la mente, la persona mira las cosas de otra manera, un hombre va a mirar a una mujer de otra manera. Entonces es bastante delicado eso. Las consecuencias son bastante catastróficas. Exactamente, ¿no? Como vos decís, no solamente queda ahí el pecado, no solamente queda en que ya miré durante un momento pornografía que me llevó a la masturbación, sino que eso es como una bola de nieve, como mencionábamos, y que va a traer otro tipo de consecuencias más adelante, ya sea el homosexualismo, el bestialismo, la pedofilia, inclusive, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención también cuando conversaba con vos es que es algo que no está simplemente atacando al hombre, ¿no? No solamente los hombres son las personas que están mirando o el sexo que está mirando pornografía, sino que también esto está dentro del círculo de las mujeres, algo que quizás no era tanto hace años atrás, ¿no? Pero ahora ya ha ganado terreno, por así decirlo, ¿no? Sí, fíjate que el estudio Berna y el estudio MIN, que son organizaciones de alguna manera que sacan estadísticas, revelaron que solamente en el año 2017, a nivel global, las visitas a sitios o páginas de pornografía, el 60% eran mujeres y las mayorías de las visitas eran pornografía para mujeres. Y vemos el caso de que solamente el 40%, solamente en el año 2017, era solamente casos de hombres. Y vemos un incremento de que eso crea un fenómeno o como una epidemia, es como un virus que se expande. Y de alguna manera eso ha afectado incluso a muchas mujeres. Y eso ha llevado a rupturas de relaciones, ha llevado a rupturas de matrimonio. Y de verdad que eso es bastante delicado. De verdad que eso causa tristeza y dolor ver esas estadísticas. Tú ves esas estadísticas y tú te pones a llorar porque ves un incremento exponencial de cómo ha avanzado eso en la sociedad, en las personas, y aún dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia cristiana, mujeres que sirven en la iglesia, que trabajan en la iglesia, esposas de pastores, y que de alguna manera se refugian, porque eso, como veníamos diciendo al comienzo, eso está al alcance de la mano. Eso está disponible las 24 horas del día. La pornografía jamás le va a decir a la persona, no me busques, no me encuentres, etcétera, etcétera. No se va a poner la difícil, se va a poner disponible. Y realmente, y bueno, también una de las cosas que vemos en el mundo es que vivimos en una cultura totalmente sexualizada, ¿no? No podemos, por ejemplo, pasar ni media hora viendo televisión que ya hay una escena sexual dentro de la televisión, alguna publicidad exhibiendo a una mujer, alguna publicidad exhibiendo a un hombre. Entonces, y que son cosas que van llevando también de manera inconsciente a la persona a querer entrar dentro de este círculo, porque tenemos que reconocerlo, somos personas carnales, aún el pecado habita en nosotros mismos, somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Entonces, ¿cómo debemos empezar entonces a tratar este tema? ¿Qué es lo primero que debe recurrir una persona que quiere dejar esto? Que hoy, por ejemplo, suponete que se encuentra sumido en la pornografía, vive una vida de hipocresía, podemos decirlo así, va a la iglesia todos los domingos, va a los sábados, a los cultos de jóvenes, pongámosle, y sin embargo de lunes a viernes o cuando llega a su casa, a su cuarto, se encierra y lo primero que hace es buscar pornografía. ¿Qué debe hacer esta persona? ¿A dónde debe recurrir?
Bueno, lo más recomendable y algo que me ha ayudado a mí, que me ayudó a mí en muchos aspectos, es primeramente la oración. Algo que el pecado hace, y específicamente la pornografía y la inmoralidad sexual, es sacarnos de la intimidad con Dios, sacarnos de la comunión con Dios. No hay nada mejor que acercarnos a Dios a través de la oración. Y eso es una parte importante. Lo segundo es las escrituras, palabra de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que prácticamente lo único que va a renovar el espíritu de nuestra mente es la palabra de Dios, la escritura. Pablo, por ejemplo, cuando en la escritura vimos a Dios diciéndole de alguna manera a Josué que no se aparte de la escritura, que medite en los pasajes, en los textos de la palabra. Es una de las cosas que me ha ayudado. Y otra cosa muy importante también es la ayuda, la consejería bíblica, buscar ayuda inmediata. Por ejemplo, si una persona es herida de bala, la persona no va a ponerse a no buscar ayuda. Él va a buscar ayuda porque sabe que está herido, sabe que hay un problema, sabe que se está desangrando. Y uno de los pasos también importantes, aparte de esos 3 puntos, es reconocer que hay un problema, reconocer que hay una adicción. Por ejemplo, vemos el caso cuando David en el Salmos 32, en el verso 3 y en el verso 5, David relata de que cuando él no confesaba su pecado, iba de mal en peor. O sea, era una carga que se sumaba más a su vida, porque al no confesar su pecado no hay la restauración, no hay la ayuda, no hay la liberación espiritual. Y la liberación en cuanto a ser transformado y ser ayudado por Dios. Pero en el verso 5 vemos que cuando él confiesa su pecado y reconoce que había sido rebelde con Dios, de alguna manera él experimenta el perdón de Dios. Otro consejo y otra ayuda en estos casos es instalar bloqueadores. Por ejemplo, si la mujer, la esposa de un hermano, descubrió a su esposo, que su esposo le dé la clave de su teléfono, cosas así. Y esos implementos, esas cosas ayudan. Lo importante es que más allá de estas cosas haya la disposición de cambiar, se reconozca que hay un problema de adicción, se reconozca que hay un problema espiritual, que él necesita a Cristo desesperadamente, que necesita el toque de la presencia de Dios, que necesita la palabra de Dios, que es lo que lo va a transformar. Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, dice, en estas cosas deben pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo buen nombre, y cuidar los ojos, cuidar la mirada, huir. Por ejemplo, vemos en Escrituras que no hay ningún mandamiento en Escritura que nos mande a resistir la tentación. Fíjate que nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, y el diablo huye, pero no dice eso de la tentación. De la tentación es algo que hay que huir. Hay 2 casos en la Biblia. David contempló la tentación y cayó, pero José también contempló la tentación, pero huyó, porque él dijo, no voy a tratar de no pecar contra Dios. Entonces, obviamente esas cosas no son fáciles, somos débiles, como decía, de alguna manera somos pecadores, y estas cosas simplemente hay que huir. Huimos cortando cualquier cosa que nos haga caer. Como decía el pastor Adrian Rogers, el creyente que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. Exactamente, no podemos decirle al Señor, Señor, líbranos de la tentación si vamos y nos metemos a la casa de Dalila, ¿no? Y en lo que vos mencionabas es realmente importante de buscar ayuda, si sos una persona que te congregás, buscar ayuda con tus líderes, con tu pastor o con una persona que vos creas o veas que sí es alguien que está apegado a las escrituras y que es una persona que vive una vida de devoción con el Señor para que te pueda ayudar, dar consejos y sobre todo es muy importante lo que has mencionado de reconocerlo, porque si nosotros no reconocemos ese pecado, no reconocemos esa adicción que estamos teniendo, entonces ¿cómo vamos a empezar a trabajar en ello para frenarlo, ¿no? Entonces lo primero es ir al Señor, confesar nuestros pecados y que el Señor nos ayude y buscar ayuda en las personas que puedan extendernos la mano. Y hermano Gerson, por el tema de personas que por la gracia del Señor no han caído en esto, ¿cuáles son las precauciones que ellos deben de tener? ¿Cómo deben de cuidarse? ¿Cómo deben de cuidar su corazón para evitar estas cosas, ¿no? Ok, bueno, la escritura, hay una parte en la escritura, creo que en la carta a los Corintios, no recuerdo explícitamente el texto, y dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. Fíjate que dice, no habla de aquel que es débil, sino aquel que de alguna manera tiene la capacidad y tiene el carácter para resistir,
cualquier problema o circunstancia que se le presente. Aún la Escritura le habla a esa persona, a la persona que de repente dice, no, no creo que eso me pase a mí, no creo que eso suceda a mí. La Biblia le habla a esa persona, le dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, nunca piense que no puede caer o que no pueda ser tentado. Si el propio Señor, aunque aún Él no se halló pecado y que Él no pecó jamás, de alguna manera la Escritura enseña que Él fue tentado. Y si Él fue tentado, nosotros justamente fuimos tentados. Entonces, la persona que no ha experimentado o que alguna vez experimentó, de alguna manera tiene recursos. ¿Cuáles son esos recursos? La oración y las escrituras. Velar de alguna manera en la oración y en la palabra. Si de repente presenta alguna lucha o no presenta alguna lucha, de alguna manera mantenerse vigilante, mantenerse constante en la oración, constante en la palabra, que es lo único que de alguna manera lo va a ayudar y lo va a proteger y lo va a cuidar. Es como, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo sobre el coronavirus. De alguna manera las personas tienen que tomar prevención. Yo tengo que tomar prevención, tengo que tomar medidas para el cuidado de mi familia, para el cuidado de mi esposa, etcétera, etcétera. Si de repente yo no estoy enfrentando una lucha sexual, una lucha con la pornografía, de alguna manera, yo tengo que tener precauciones, tengo que cuidar mis ojos, tengo que cuidar lo que veo, tengo que moderar el uso de las redes sociales, tengo que evitar cualquier tentación y huir lo más posible. Los testimonios de otras personas que de alguna manera han caído, eso nos sirve a nosotros para decir, no, si la persona cayó, voy a tratar de no caer en el mismo terreno, porque con la misma piedra que resbaló, puedo resbalar yo también. Claro. Entonces son cosas que es importante. Exactamente. ¿Y cómo puede guardar el joven puro su camino? Guardando su palabra, ¿no? Guardando su palabra. En mi corazón has cerrado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista en el Salmo 119. Gerson, realmente ha sido muy bueno poder conversar contigo sobre este tema tan importante, que realmente se pueda dar la importancia en las diferentes iglesias de poder conversar. Quizás sí, yo podría decir en el tema pastoral para los pastores, poder acercarse a los jóvenes de manera privada o de manera individual y conversar con ellos, ¿no? Y hablar y poder conocer sus luchas, qué es lo que están enfrentándose. Y ahí seguramente vamos a encontrar algún joven que va a reconocer esa carga que está llevando en su corazón y ese peso que está llevando, porque si bien sabemos nosotros que como cristianos pecamos aún, pero un cristiano que ha pecado, su corazón se entristece por haber contristado al Espíritu Santo, ¿no? Pero sin embargo vuelve nuevamente a pecar, vuelve nuevamente a hacerlo hasta que alguien le pueda extender la mano y ayudarle, ¿no? Y eso sería por parte de los pastores, ¿no? Ir individualmente con los hermanos, poder hablar con ellos, conversar con ellos, visitarlos, saber cómo va su estudio de las palabras y de ahí, claro, como hablan las escrituras, también predicar un sermón sobre ello y llamar a las personas a dejar este pecado. Así que, Gerson, te dejo estas últimas recomendaciones por parte tuya para que podamos ir cerrando ya lo que es esta charla que hemos tenido tan grata. Bueno, las últimas recomendaciones que quisiera compartir con la audiencia que nos está viendo, incluyendo, yo sé que también hay pastores también que de alguna manera están viendo esta transmisión, es que busquen la santidad. Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de cualquier acto de fornicación. Todos somos propensos y todos podemos caer en diversas áreas de problemas sexuales. Es importante huir a toda costa, enfrentar esta circunstancia ayudando a otras personas. Hay personas que pecan diferente que nosotros. Hay personas que de repente su debilidad o su lucha espiritual es con la mentira o con el robo. Pero hay personas que luchan con problemas de adicciones sexuales y de inmoralidades sexuales. La palabra de Dios nos dice en el libro de Pablo en Gálatas, el capítulo 5, el capítulo 6, verso 1, cuando dice que si alguno es sorprendido en el pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la labor de la iglesia. No es simplemente decir que las cosas son pecados, es importante señalar qué es el pecado, que la inmoralidad sexual es pecado, que esas cosas ofenden a Dios, pero también extender la mano, ayudar a la persona, darle un seguimiento, buscar a la persona, que la persona pueda ser restaurada, pueda ser levantada y de alguna manera pueda ser edificada a través de la palabra de Dios.
Amén. Bueno, Gerson, gracias por tu tiempo y esperamos que no sea la última vez que podamos conversar y poder tocar algunos otros temas más. Desde acá te mando un abrazo y gracias también a las personas que han estado siguiendo la transmisión. Gracias a los que lo comparten también la transmisión para poder llegar a más personas y con nosotros será hasta en otra ocasión. Que Dios los bendiga. Nos vemos, Gerson. Amén. Extranjero.